La inteligencia artificial ha irrumpido como una ola que promete velocidad, eficiencia y poder ilimitado. Aunque detrás de esta promesa se oculta una pregunta inquietante. ¿Podría esta misma tecnología destruir lo que ayudó a crear? Muchos trabajadores del sector lo sienten como una amenaza silenciosa. Teme que la inteligencia artificial reemplace parte de su trabajo en los próximos 5 años. Y si miramos atrás, la historia nos recuerda algo. Cada vez que la industria se volvió demasiado grande, demasiado confiada, llegó una caída. Por eso hoy vamos a repasar esas caídas para entender si esta vez se trata solo de otra crisis o la definitiva. El primer gran crash. Seguramente recordarás el gran crash de 1983, aunque no lo vivieras. Fue el momento en el que el videojuego casi desaparece. Todo comenzó con un exceso de títulos mediocres, consolas saturadas y una pérdida total de confianza del consumidor. Atari, símbolo de la era dorada, llegó a perder cientos de millones de dólares en un año. Miles de empleados fueron despedidos, tiendas repletas de cartuchos invendibles y un mercado que cayó drásticamente. No solo fue una crisis económica, sino creativa, demasiada prisa, poca innovación y falta de control de calidad. ¿Habías visto alguna empresa enterrar sus juegos en el desierto? Pues eso es lo que hizo Atari con su juego ET, un juego con una calidad mediocre, desarrollado en apenas 5 semanas para aprovechar el tirón de la película de Spielberg. Aquella lección fue clara: la industria puede morir cuando olvida su propósito. Por eso hoy muchos temen que la inteligencia artificial repita esa historia, solo que esta vez a una escala mucho mayor. Cómo Japón salvó a los videojuegos. Cuando el mercado occidental se derrumbó, Japón vio una oportunidad. Nintendo, con su Famicom, cambió las reglas del juego, introdujo el sello de calidad Nintendo, controló las licencias y recuperó la confianza del público. Aunque eso de las licencias da para otro vídeo aparte, porque tiene mucha polémica. Shigeru Miyamoto, creador de Mario, demostró que los videojuegos podían volver a ser arte, no solo productos comerciales. Para el 1985 el mercado revivía con fuerza. El éxito de Super Mario Bros. Y The Legend of Zelda trajo esperanza y devolvió protagonismo a los creadores. Esa reestructuración empresarial fomentó el modelo que aún a día de hoy domina. Grandes empresas, estudios subordinados y creatividad dirigida. Pero cada renacimiento lleva su sombra. Ese control que salvó a la industria también la encadenó a estructuras corporativas rígidas. Y aunque la inteligencia artificial promete liberar creatividad, su integración dentro de esas mismas estructuras podría convertirla en otra herramienta más de dominio para la libertad. Recordemos que Nintendo tenía una política extremadamente rígida. Los desarrolladores deberían firmar un contrato con Nintendo para obtener una licencia oficial que les permitiera publicar sus juegos en la consola, lo que imponía que un desarrollador solo pudiera lanzar 5 títulos al año en la NES. Esa política estaba diseñada para evitar el efecto Atari, que es cuando el mercado se llenó de títulos de baja calidad, lo que contribuyó al colapso de la industria en el 83. Y algo parecido podría pasar si la inteligencia artificial facilita el desarrollo de los videojuegos, un mercado sobresaturado, casi sin reglas, donde obligaría a las compañías a crear algún tipo de límite bajo estrictos controles de licencia. La crisis financiera y el miedo a desaparecer. La crisis financiera global de 2008 golpeó a todos los sectores, incluyendo a los videojuegos. Las ventas cayeron y los costes de producción se dispararon. Sony, con su PlayStation 3, vivió una pesadilla. Según The Guardian, la compañía perdió más de 3.300 millones de dólares en sus primeros años por el alto coste del hardware, los pases online, los DLCs y las expansiones de pago. La industria comprendió que ya no bastaba con vender un juego y una consola, había que venderlo muchas veces. Se pasó del producto al servicio, del arte a la monetización recurrente, y aunque ese modelo estabilizó algunas cuentas, también marcó el inicio de una nueva tensión. El jugador empezó a sentir que parte de la magia se había convertido en una transacción. Cuando el jugador volvió a importar. Pero en medio de esa presión, el público respondió. Surgieron estudios independientes que desafiaron al sistema. Braid, Limbo, Minecraft, Undertale demostraron que el alma de un videojuego seguía viva. De hecho, se popularizó una palabra: estudios indie. Pequeños estudios formados por una o varias personas que creaban videojuegos desde su casa. Con la ayuda de plataformas como Steam o Xbox Live Arcade, dieron voz a esos desarrolladores que no podían competir con los gigantes.
jugadores. En 2010 los juegos indie representaban cerca del 4% del mercado. En 2020 superaban el 18% y a día de hoy seguramente se acercará al 30%. Fue una resistencia creativa que equilibró el exceso de corporativismo, pero la paradoja: esos mismos desarrolladores ahora recurren a herramientas de inteligencia artificial para sobrevivir en un entorno que exige más en menos tiempo. Lo que antes fue una rebeldía ahora puede transformarse en dependencia tecnológica, un recordatorio de que cada victoria trae consigo su propia amenaza. Caída, dudas y resurrección. Ni siquiera Nintendo, símbolo eterno de innovación, escapó ileso. La 3DS tuvo un arranque muy débil y la Wii U fue un fracaso comercial. En 2014, Forbes incluso cuestionó la supervivencia de la compañía. En medio de esa crisis, Nintendo reinventó su fórmula, la Switch como consola híbrida, mezclando lo portátil y lo doméstico, lo casual y lo profundo. En sus 6 años de vida vendió más de 100 millones de unidades, mientras sus competidores habían apostado por el juego online, suscripciones y juegos digitales. Nintendo siguió por otra senda, y aunque eso podría haberle llevado a repetir los errores del pasado, resucitó la marca y demostró que una industria puede volver a florecer tras un colapso, incluso rompiendo las reglas establecidas. Ahora bien, todo esto tenía un precio, una apuesta de cara al futuro, que pasaba por la digitalización de la industria. Los juegos físicos habían perdido su mercado, despido, reorganización y reestructuración de talento, fracasos constantes por la sobresaturación de propuestas como juegos por servicio y falta de ideas llevó a compañías a reestructuraciones. Hacer juegos cada vez más grandes y más avanzados implicaba un riesgo que muy pocos querían asumir, y sin riesgo teníamos un panorama donde las grandes compañías no luchaban por ser mejores, sino por sobrevivir. Y de ahí a que durante una época solo había juegos de shooters porque querían copiar el mismo estilo y el mismo éxito que tuvo Call of Duty. No querían arriesgar, no querían ser diferentes, querían sobrevivir. La montaña rusa laboral. Los videojuegos son pequeñas obras de arte, pero detrás de cada título hay horas de esfuerzo, de ansiedad y cada vez más precariedad. En 2023, Game Industries reportó más de 10.000 despidos en un estudios de desarrollo y empresas relacionadas. Un año después, la cifra escaló casi a 15.000. La causa oficial: reestructuración. La real: una industria que creció más rápido de lo que se podía sostener. Durante la pandemia todo se disparó, más jugadores, más ventas, más inversión. Las empresas ampliaron equipos, abriendo estudios, inflaron presupuestos y se lanzaron a producir sin freno, pero la ola se desinfló. Ese público volvió a salir de casa, los costes se dispararon y de pronto lo que era una edad dorada se convirtió en una burbuja. Muchos de vosotros repetís la frase de "es que salen demasiados videojuegos", y esto no es una exageración. La sobresaturación del mercado es ya un problema estructural. Hay más lanzamientos de los que el público puede consumir, más propuestas de las que las plataformas pueden promocionar y menos hueco para sobrevivir. El resultado es un embudo brutal, juegos que pasan desapercibidos, estudios que no recuperan la inversión y empresas que, para no hundirse, recortan. La reestructuración se ha convertido en el nuevo mantra: reducir costes, buscar márgenes, asumir menos riesgos. Según S&P Global, en 2024 la industria experimentó la primera contracción real de personal desde su historia reciente, un 2% menos de trabajadores a nivel global. El 41% de los desarrolladores afirmó haberse sentido afectado por despidos directa o indirectamente, frente al 35% del año anterior, y entre los más golpeados, los equipos de testeo y calidad, donde 1 de cada 5 perdió su empleo. Pero más allá de las cifras hay un cambio profundo en el clima laboral. El entusiasmo se ha diluido. La pasión, que durante años fue el motor del sector, se ha convertido en un riesgo. Los contratos son más cortos, los proyectos más inestables y la competencia más feroz que nunca. El mensaje es claro: o produces más en menos tiempo o te sustituyen. Y justo ahí es cuando entra en escena el nuevo actor, la inteligencia artificial.
El ascenso imparable de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya no es visión de futuro, es el presente. Estudios como Ubisoft, Electronic Arts o Square Enix llevan tiempo experimentando con herramientas que generan personajes, comportamientos y hasta fragmentos de guión de forma automática. Ubisoft, por ejemplo, creó Ghostwriter, un sistema diseñado para escribir diálogos de fondo de los NPCs, esas frases que escuchamos al pasar y que construyen el ambiente del juego. Nvidia va un paso más allá con Ace, una tecnología capaz de crear personajes con voz, emociones y respuestas en tiempo real que pueden reaccionar a lo que el jugador dice o hace. En paralelo, la inteligencia artificial aplicada a la traducción y el doblaje avanza con fuerza. Hoy en día existen plataformas capaces de traducir y doblar juegos completos a varios idiomas en cuestión de horas, con un coste mínimo, algo impensable hace apenas unos años. Según un informe reciente de Google, el 87% de los desarrolladores de videojuegos afirma usar ya agentes de inteligencia artificial en algún punto del proceso, y en más de un tercio lo hace para tareas creativas como el diseño de niveles o la escritura de diálogos. La eficiencia seduce, y la promesa de reducir costes o acelerar plazos resulta demasiado atractiva para una industria que viene desde hace años arrastrando despidos y ajustes. Pero no todo es entusiasmo, también hay polémica. Y cada vez más. El actor Ned Luke, voz de Michael de Santa en Grand Theft Auto V, denunció públicamente que una empresa clonó su voz mediante inteligencia artificial para un chatbot que imitaba al personaje sin su permiso, un caso que reavivó el debate sobre los derechos de imagen, voz y propiedad creativa. Situaciones similares se repiten con actores de doblaje de otras franquicias que exigen protección ante un futuro en el que una máquina pueda sustituirlos por completo. La trilogía de Grand Theft Auto lanzada por Rockstar en 2021 generó debate al incorporar procesos automáticos de mejora visual que alteraron detalles artísticos y provocaron errores en modelos y texturas. El público lo notó y el resultado fue una sensación de producto frío, de que habían mancillado una saga tan conocida como Grand Theft Auto. Sin embargo, también hay casos donde la tecnología se ha usado con acierto. Algunos proyectos experimentales en YouTube y en motores como Unreal Engine permiten hablar en tiempo real con personajes controlados por inteligencia artificial, que entienden el contexto y adaptan sus respuestas. Tranquilos los dos. Ha reconocido que le he dicho al tío que se calle y que el otro me ha contestado algo y se ha metido para decirnos que nos tranquilicemos. Pero esto qué mierda, ¿eh? Otros sistemas logran doblar voces manteniendo la interpretación original, solo cambiando el idioma. A tu increpancia me está llegando a molestar. Tengo cinturón negro de taekwondo y podría hacerte un mataleón aquí y partirte el cuello. Entonces, por favor, ten un respeto porque yo no quiero ningún problema contigo. ¿Me estás amenazando? ¿A mí? No sé qué es eso del taekwondo o mataleón, pero no voy a dejar que un borracho delirante que se caga encima me amenace. Lo que abre la puerta a juegos independientes traducidos y localizados a escala global sin necesidad de grandes presupuestos. Y justamente ahí está el contraste. La inteligencia artificial puede ser una herramienta de liberación creativa, pero también puede vaciar de identidad el medio, homogeneizarlo todo y hacer que cada juego se sienta igual. Si todos los personajes hablan igual, si todos los mundos están diseñados con los mismos patrones, si todos los diálogos suenan generados por el mismo algoritmo, la industria puede ganar en eficiencia, sí, pero puede perder su esencia. Tal vez el mayor peligro no sea perder empleo, sino perder la diferencia, la huella. Y entonces la pregunta vuelve: ¿será la inteligencia artificial el parche que salva a la industria agotada o el clavo en su tumba? Datos, cifras y realidades incómodas. La industria del videojuego mueve cifras que asombran. Según Newzoo, el mercado global generó alrededor de 182.700 millones de dólares en 2024, apenas un crecimiento del 3,2% respecto al año anterior. Pero esa montaña de dinero no se reparte de forma equitativa. Un informe indica que las mayores compañías como Tencent, Sony, Microsoft y Nintendo acaparan una parte sustancial del pastel. Esto implica que una minoría de gigantes domina el panorama mientras muchos otros aspiran a sobrevivir. Además, la premisa de salir muchos juegos es igual a mayor oportunidad se topa con la realidad. Cada vez hay más lanzamientos, más competencias, más saturación del mercado. Entonces, ¿qué pasa si eres un estudio nuevo, un estudio pequeño? ¿Cómo compites con grandes compañías que tienen márgenes, redes de distribución, marketing masivo y poder financiero para asumir grandes riesgos? Bien, pues aquí entra un capítulo interesante. Muchos
muchos estudios independientes nacen de la raíz de estos recortes, de empleados despedidos, de grandes compañías que deciden tomar el riesgo. Por ejemplo, el estudio Nier Studios fue fundado por ex empleados de Bethesda Softworks, BioWare y Naughty Dog con la intención de crear algo distinto. El veterano desarrollador Yellow Brick Games, fundado por ex miembros de BioWare tras su etapa AAA en este estudio, que apuesta por una escala menor, más ágil, más creativa. Entonces sí, hay espacio para lo nuevo, para lo pequeño que nace con talento y ganas, pero aquí está la doble cara. La misma tecnología que puede empoderar a estos estudios emergentes también estará a disposición de estos gigantes. Las grandes empresas pueden usar la inteligencia artificial para abaratar desarrollos, automatizar tareas, reducir costes y acelerar plazos. Entonces el estudio pequeño podría beneficiarse, o verse aún más aplastado si no consiguen diferenciarse, porque si todos usan las mismas herramientas, ¿cómo destacar? Y aquí tenemos de vuelta a la creatividad. La creatividad como último refugio. En los últimos años, algo curioso ha ocurrido en la industria. Mientras los grandes estudios apostaban por sagas, secuelas y fórmulas seguras, los pequeños estudios comenzaron a ganar algo de terreno con algo que el dinero no puede comprar: la creatividad. La gente empezó a cansarse de los lanzamientos anuales, de los mundos abiertos y de los juegos que eran copia de otra copia. Y mientras tanto, títulos independientes, muchos desarrollados por equipos de menos de 10 personas, se convirtieron en fenómenos globales. Juegos como Hades, Celeste, Undertale o Stardew Valley no solo vendieron millones, sino que les pasó la mano por encima a todos estos grandes estudios. Celeste, por ejemplo, fue desarrollado por solo 2 personas y acabó ganando el premio a mejor juego independiente de The Game Awards, mientras que Hades, de Supergiant Games, fue aclamado por reinventar el género roguelike con narrativa dinámica. Y no solo fue un éxito comercial, fue un impacto cultural. Undertale generó una comunidad masiva de fans, teorías y fanarts que aún siguen vivos años después del lanzamiento. Stardew Valley, creado por una sola persona, ha vendido cerca de 41 millones de copias. En cambio, los grandes lanzamientos de compañías como Ubisoft, Electronic Arts o Activision Blizzard cada vez venden menos. De hecho, sagas como Assassin's Creed o Call of Duty han visto bajar sus ventas durante estos últimos años. Entre la esperanza y el miedo. Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive, responsable de Grand Theft Auto y Red Dead Redemption, ha afirmado que la inteligencia artificial generativa va a cambiar la naturaleza de lo que hacemos y que la industria del videojuego está en una posición de vanguardia para beneficiarse de la inteligencia artificial. Herman Hulst, co-CEO de PlayStation, sostiene que mantener el toque humano será clave cuando la inteligencia artificial se introduzca cada vez más en el desarrollo de videojuegos. Desea que la inteligencia artificial acelere tareas, pero que no desplace la creatividad humana. Tim Morten, CEO de Frost Giant Studios, declara que este es el camino al que la industria se dirige al 100% y que los desarrolladores ya están usando inteligencia artificial, aunque reconoce que la tecnología aún debe madurar. Como veis, en la industria hay opiniones diferentes, nadie tiene una idea clara de lo que pasará. No todos son buenas noticias. Detrás de la inteligencia artificial hay un eco que resuena con fuerza: miedo. Miedo a perder el trabajo, miedo a ser reemplazado por una máquina, miedo a que el esfuerzo humano deje de tener valor, porque mientras los titulares hablan de la eficiencia y del progreso, en los estudios la realidad es otra: despidos, reestructuraciones y plantillas enteras sustituidas por algoritmos que nunca duermen, nunca enferman y, lo peor, no se quejan ni cobran. Los expertos ya advierten que los próximos años será una auténtica purga laboral. Miles de desarrolladores, artistas y guionistas serán prescindibles antes de que la IA se estabilice y encuentre su lugar. Y en esta transacción el que pierde es el empleado. A todo esto se suma un problema aún más grande: la propiedad intelectual. La inteligencia artificial aprende de miles de obras sin permiso, absorbiendo arte, guiones, voces y estilo de creadores reales. ¿De quién es esa imagen generada a partir de 100 artistas distintos? ¿De la máquina? ¿Del programador? ¿O de quienes sirvieron de inspiración sin saberlo? En muchos países ni siquiera existe una ley clara para responderlo, y lo que no está regulado se aprovecha. La política, como siempre, llega tarde. Mientras en Europa se debate cómo regular la inteligencia artificial, Estados Unidos avanza sin freno y en Asia impulsa sus propios modelos sin apenas restricciones, y en ese vacío legal surgen nuevas formas de intrusismo laboral digital. Estudios en países emergentes que, con la ayuda de la inteligencia artificial barata, pueden producir contenido a una fracción del coste
occidental. Para un gran editor eso suena a negocio, para un trabajador una sentencia. Cada vez hay más estudios cerrando sus puertas, más artistas migrando a otros sectores, más voces que se apagan. La IA no solo está transformando la forma en la que se hacen los juegos, sino también quién tiene derecho a hacerlos. Si nadie pone límites, pronto los derechos de autor, la identidad artística y el trabajo humano se volverán reliquias. Palabras vacías en una industria que se alimenta de sí misma. Una tecnología creada para liberar la creatividad humana podría acabar asfixiándola. El futuro de la inteligencia artificial. Mirar el pasado sirve para aprender. De la primera crisis aprendimos la importancia de la calidad, de la segunda la necesidad de reinventarse. Hoy enfrentamos una tercera, esta vez impulsada por la inteligencia artificial. Tecnología que puede ser una salvación o una sentencia. La inteligencia artificial puede reducir costes, acelerar procesos y abrir nuevas formas de creación, pero también puede vaciar estudios, homogeneizar juegos y romper el vínculo profundo entre el creador y la obra. La historia del videojuego es cíclica, una montaña rusa donde siempre que se alcanza la cima surge un nuevo abismo. ¿Podrá la industria volver a reinventarse una vez más o volverá a repetirse los mismos errores del pasado? ¿Creéis que se sobresaturará el mercado de juegos mediocres hechos con inteligencia artificial? ¿O realmente sus ventajas serán tan buenas que ayudará a mejorar los juegos, por ejemplo, con doblajes automáticos de voz y texto? Abramos el debate, quiero leer lo que piensas, deja tu comentario. Soy Creativo Samurai y nos vemos. ¡Sayonara!